Buenas noches. Casi desde que existe la comunicación entre los seres humanos, también existe la mentira, una forma de ocultar emociones o inclusive actos delictivos. En consecuencia, se han buscado los mecanismos para descubrir a quienes no dicen la verdad. Aquí comienza CTI Acción contra el Crimen, porque la realidad supera la ficción. Aunque muchos no lo crean, uno de los métodos más utilizados para detectar a un mentiroso o a quien quiera ocultar la verdad es el examen del polígrafo. Con él los expertos hacen el análisis que permite a empresas seleccionar personal y a los investigadores tener una guía en los más trascendentales casos criminales. En septiembre de 2008 los colombianos recibieron una estremecedora noticia. A esta hora las autoridades están tras la pista de uno de los posibles raptores que alcanzó a ser identificado por la madre del pequeño. El hombre y la mujer que tenían un pasamontañas en el rostro y vestían de negro, inicialmente preguntaron por una suma de dinero que ella desconocía. Como no hubo respuesta sobre el dinero exigido, fue amarrada de pies y manos. Mientras tanto, la mujer alzó a su pequeño y huyó del sitio. Y la reacción no podía ser otra que un profundo rechazo a lo sucedido, en especial por las lesiones que habían causado al rostro de la madre. Golpeada brutalmente y hasta el hombre intentó abusar de ella. Y de allí la sensación de prevención por el estado de salud del niño raptado. Una recompensa de hasta 10 millones de pesos para las personas que den información sobre el paradero de los responsables. Por solidaridad, un acto con velas encendidas convocó a familiares y vecinos. Algunos vecinos se han reunido aquí en torno a la familia del pequeño Luis Santiago Lozano. En ese encuentro se conoció al papá de la criatura, que hizo un llamado. Don Orlando, un mensaje para los secuestradores. Pues que no me hagan daño a mi hijo y que Dios quiera que nos lo entreguen pronto. Lo esperamos, todos lo estamos necesitando. Que Dios quiera que no le hagan daño a mi hijo, me lo devuelvan pronto. Pero todos sabemos en qué terminó esta dolorosa historia. El mismo padre terminó siendo el autor intelectual de los hechos, por lo cual un juez emitió una condena en su contra. Conseguí las personas y les pagué y la orden era esta. De las filas de los grupos armados de forma ilegal salieron entre agosto de 2002 y octubre de 2009 casi 52.000 personas que se acogían a un plan de reinserción del gobierno nacional. De esas cifras, casi 21.000 personas se acogieron al proceso por su decisión individual, es decir, que no salían en masa del grupo como decisión de desmovilización, sino que desertaban y buscaban a las autoridades. Pero en ese proceso se corre un grave riesgo, que haya engaños por obtener los beneficios que ha ofrecido el gobierno a quien deja las armas. Tras el trabajo de los aeropuertos se puede decir que se mueve todo un ejército de personas con distintas funciones, que pueden tener contacto con los equipajes o con las naves que se movilizan en la terminal, o que se encarguen de labores de seguridad del sitio, o que deban acceder a zonas restringidas al público en general. Y que, por lo mismo, sea crucial que correspondan la confianza que sus superiores depositan en ellos. Una persona puede hoy estar bien, digamos, va a ingresar a la compañía y no tiene problemas en su pasado. Y entonces listo, la persona es contratada por la compañía, pero en ese proceso ya de enganche, ya la persona trabajando en la compañía, no falta que esa persona dentro de esa vinculación, dentro de ese proceso, pues haya sido permeada. Entonces las empresas, para curarse en salud y saber que tienen un personal que realmente es idóneo con la empresa, que es responsable con la empresa, entonces ellos hacen esos exámenes de periodicidad. Un riesgo que se puede correr también en distintos organismos de seguridad del Estado. Temas simples, estás involucrado en el narcotráfico, estás fugando información a delincuencia organizada, participas activamente con organizaciones al margen de la ley, es decir, yo ya trabajo en la institución y se quiere valorar si mi actitud y mi conducta laboral se apega a los reglamentos de la empresa. Casos como esos tienen en común una herramienta que les sirve de base a los encargados de garantizar que los delitos no se escondan tras el recurso más antiguo que el hombre usa como defensa, la mentira. Existe, podríamos decir incluso con la humanidad, porque la humanidad, o el ser humano, vamos a decirlo más directamente, el ser humano, uno de sus mecanismos defensivos primordiales es la mentira, el engaño.
Así como todos los animales, todos los seres vivos tienen un mecanismo defensivo, el mecanismo defensivo natural del ser humano es la mentira, el engaño. Si entonces pensamos que es un mecanismo natural del ser humano el mentir o engañar, entonces sabemos que la sociedad misma entonces tiene que haber creado históricamente metodologías para decidir quién miente y quién no lo hace. Estamos hablando de los exámenes a través del polígrafo. Muchos grafos registros, es decir, donde se integran varios registros con la intención de medir cambios fisiológicos vinculados con la mentira. Es que la mentira le implica al cerebro un trabajo adicional. Eso provoca en nuestro cerebro lo que se le llama una carga cognitiva. Es decir, porque cuando yo creo una historia, ¿qué tiene que tener la historia? Congruencia, lógica, tiene que ser racional, tiene que ser convincente. Entonces, este exceso de actividad cerebral en comparación con el recuerdo, esa actividad cerebral que por incremento es provocada por la creación de un discurso, tiene cambios a nivel corporal, porque el cerebro, aunque tiene un peso mucho menor al 10% en comparación con todo nuestro organismo, cuando trabaja llega a consumir 30 o más % de todos los recursos corporales. Por eso, cuando los investigadores vieron la actitud de Orlando Pelayo frente al secuestro de su hijo, Que no le hagan daño a mi hijo y lo más pronto posible me lo devuelvan. tomaron la decisión de someterlo al polígrafo y como no salió bien, siguieron sus llamadas telefónicas. Así identificaron a quienes terminaron siendo los autores materiales del crimen. Cuando los capturaron, ellos dieron a conocer los detalles del delito e involucraron al padre. Y para el caso de los desmovilizados, el recurso es similar. Hay gente que abusa o abusaba del programa. Hay gente que no había pertenecido a ninguna estructura y simplemente por los beneficios del programa trataba de ingresar al programa para obtener los beneficios y de esa forma vivir 1 o 2 años del Estado sin tener derecho a ese beneficio. Entonces, cuando el analista de inteligencia tenía alguna duda, solicitaba el apoyo ya de la parte de poligrafía para verificar si la persona en realidad había pertenecido o no había pertenecido a la organización. Y muchas personas, por el entorno en el que viven, conocen de la delincuencia, conocen de la estructura interna, pero en realidad son simplemente personas que viven en las zonas, pero que nunca pertenecieron. Durante el proceso, pues daban ciertas informaciones, pero había ciertas informaciones ya que los vinculaban a ellos a título personal, que se reservaban. Durante las pruebas de polígrafo con estos muchachos, muchos bien porque tenían una carga moral, bien porque de pronto necesitaban expresar eso que llevaban por dentro, por muchos factores se obtuvo información muy relevante con respecto a masacres, fosas, caletas, informaciones que de pronto antes no se habían atrevido a dar porque los vinculaba directamente y temían que de pronto el comentar eso perjudicara su situación judicial. Al volver les contaremos cómo se realiza una prueba de polígrafo y qué tanto pueden medir la personalidad los nuevos equipos que hay disponibles. Estamos en CTI Acción contra el Crimen, porque la realidad supera la ficción. Protagonista indiscutible de las obras de espionaje, el mejor método para detectar mentiras se encuentra en el cine y en las series televisivas para todas las edades, un importante escenario. ¿De qué consta y cómo funciona en realidad un polígrafo? A continuación se lo contamos. Más allá de la fantasía en la cual una heroína conocía la verdad solo con amarrar al malhechor, y de las escenas de espías que cuando caen en manos enemigas terminan sometidos a torturas, en las que no falta la aplicación del famoso suero de la verdad. El pentotal sódico, que es el suero de la verdad, como medio de prueba no existía como tal. Era un sometimiento fisiológico del sujeto para bajar sus estados de conciencia y provocar que hablara con la verdad. Cuyo efecto en el cine parece ser muy bueno.
Era un estimulante, una droga, pentotal sódico, que al llegar al cerebro bajaba los niveles de conciencia. Pero no en la realidad. ¿Por qué nunca funcionó? Porque así tenga yo así de voluntad, ese poquito de voluntad lo voy a utilizar para defenderme. Es decir, ese poquito de voluntad que me quede en mi conciencia, aun cuando me bajen mis estados de conciencia por droga a un nivel así ínfimo, ese poquito que me queda a mí en el cerebro de voluntad lo voy a usar para defenderme. Entonces por eso no sirve. Hay una indicación clara de la preocupación casi milenaria por detectar con exactitud a quienes mientan. Uno de sus mecanismos defensivos primordiales es la mentira, el engaño. Así como todos los animales, todos los seres vivos tienen un mecanismo defensivo, el mecanismo defensivo natural del ser humano es la mentira, el engaño. Y de este aparato, como se conoce hoy, a lo que había hace algunos años, hay variaciones en cuanto a la tecnología y a la metodología, pero la esencia de la teoría se conserva. Instrumentalmente, el avance ha sido más por la precisión de la adquisición de datos, por una cosa que podríamos decir también es lo invasivo, era lo que iba a comentar. El equipo análogo, que era un equipo grande de agujas, era muy invasivo para la persona. Estos equipos permiten tener sensibilidades muy altas, por lo tanto no es tan invasivo físicamente para el sujeto, no es tan incómodo, llamémoslo así, ¿no? Claro, ahora es digital y esto se ve de forma digital. Quiero enfatizar, donde hay un cambio dramático es la metodología, es decir, todo el proceso táctico, la estrategia, el procedimiento, la confiabilidad, la validez se han incrementado de forma significativa. Por eso es un proceso y no incluye solo el conjunto de reacciones que lee el aparato. Si el individuo no quiere hacer el examen, no lo voy a hacer. Esa es fase inicial, pretest se llama. Entonces llena una autorización. Como le voy a conectar instrumentos sobre su organismo que miden cambios fisiológicos involuntarios, tengo que asegurarme que conozco perfectamente las condiciones físicas y emocionales del individuo para calibrarlo con el instrumento. La ciencia tiene que repetir la misma medición en por lo menos 3, 4, 5 veces para que ésta sea confiable. Y entonces viene la fase posterior que se llama análisis de gráficas o análisis de datos. Analizamos el registro. Y por esas características especiales de la prueba, también se necesita una sala particular en donde se realice. Primero y el más importante, que no presente distractores, un espacio confortable, tiene un escritorio pequeñito, ¿para qué? Para que les permita la privacidad, pero tampoco que les haga o que le genere al individuo una sensación de aislamiento, confinamiento, violencia, agresión, nada, iluminado, ventilado. Y aparte también se considera la temperatura del sitio, motivo por el cual se cuenta con aire acondicionado. Entonces es un protocolo o un proceso que dura aproximadamente, hora y media, puede durar hasta 3 horas, depende del caso. Los componentes del equipo permiten conocer las distintas reacciones que se miden. Es un sensor que se coloca en el brazo, yo le llamo manga cardíaca, pero puede ser tensiómetro, depende cómo se le llame. No es otra cosa que la medición de la actividad del sistema cardiovascular, específicamente en lo que se llama presión arterial relativa. Estos electrodos se colocan en los dedos de la persona y lo que miden es cambios a nivel electrodérmico, es decir, nuestro cerebro tiene neuronas, que es por donde conduce la información, aferentes, está conectado a todo el cuerpo, entonces otra vez cuando el cerebro se activa, todo el sistema presenta cambio de polaridad eléctrica y eso es lo que medimos, cambio de polaridad en la piel. Este sensor, que se llama pulso oxímetro, se coloca en otro de los dedos de la mano